Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos, sean todas bienvenidos al Ayuda Química. Yo soy el profesor Emerson González y a pedido de unos chicos, unas chicas de Argentina, México y también de otros países donde hablan español, estoy grabando esta video clase para que usted me he pedido para grabar una clase. Yo tengo esta clase en portugués, en Help Química, y usted había todavía me pedido, Emerson, graba una clase para enseñar a hacer unas cosas de esta calculadora científica. Ahora estoy aquí, voy a grabar, pero para que me motive a continuar grabando más videos, también hablando en español, yo pido para que venga acá abajo y pulga arriba de ese botón para que yo lo sabes, yo sabes que están gustando muchísimo, ¿sí? Y si tú también no conoces a Help Química, venga acá, se inscriba en el canal, porque si yo percebo que las personas que hablan español están curtiendo, están gustando, a ti le gustando este video, yo voy a grabar más video en español. ¿Sí? Entonces, clica acá, pulgar arriba de ese botón para que yo lo sabes que estás gustando muchísimo de ese video clase. Muy bien, ha pulgado arriba del botón, te he dejado tu me gusta para que yo sabes que está gustando mucho de este video clase. Sí, bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de calculadora científica. Bueno, la calculadora científica que voy a hablar en esta clase de hoy es este de aquí. Es una calculadora que yo coloqué esta imagen de ella aquí en su pantalla. Entonces, todas las operaciones que vamos a hacer en química en este video clase, estás también en esta calculadora. Si tiene una calculadora usada por los científicos, yo le pido para que coloque sus manos para que pueda acompañar de una forma un poco mejor esta clase de hoy, ¿sí? Bueno, no es todas las funciones de la calculadora. Yo voy a decir unas cositas que vamos a utilizar cuando estuviera haciendo cálculos que envuelve cosas de química, ¿sí? Bueno, entonces en esta clase de hoy yo que voy a hacer, que voy a estar hablando con usted. Voy a estar hablando un poquito de operaciones básicas como por ejemplo la suma, la subtracción, las cuentas de veces y también la división, ¿sí? Vámonos a estar hablando un poquito de potencia en base 10 y un poco más de otras potencias que no sean de base 10. Y también vamos a hablar un poquito de logaritmo. Y también voy a hablar un poquito de otras funciones que esta calculadora aquí puede hacer para que tu vida sea muy más tranquila cuando estuviera trabajando con química, ¿sí? Bueno, vámonos comparar por acá. Primero, yo quería empezar esta clase de hoy hablando de dos botones muy prácticos de su calculadora científica, que estás bien aquí arriba, bien perto de esa pelota, de ese lado de acá. Bueno, las teclas que me voy a empezar esa clase diciendo son la tecla Shift y también la tecla Alpha, que estás aquí, en este caso aquí, en su calculadora científica. Estas dos funciones, Shift y Alpha, es como si dijese para nosotros que hay una otra funciones en su calculadora. Por ejemplo, en este botón de acá, EXP, este botón aquí, para que no quede muy pequeño en su pantalla, yo coloco este botón aquí abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir algo de ese botón EXP. ¿Qué esto significa? Vamos a supor que yo
yo simplemente todavía me he apertado ello en mi tecla, ¿sí? Cuando yo aperté este botón en mi calculadora científica, EXP, va a aparecer en pantalla de calculadora una letra E como esta de acá, ¿cierto? Esta letra E, mira, deja dar un destaque en ella. Entonces, esta letra E que ha aparecido en pantalla de su calculadora científica es como si ella estuviera indicando para usted que tú tienes una pasidez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta base de acá es equivalente a tener esta letra E. Entonces, si yo quiero decir que hacer una notación científica, por ejemplo, no creía ficar toda hora, por ejemplo, me escribiendo la letra E o multiplicado por 10 he llevado a un número muy más alto, ¿sí? En la práctica, ¿cómo se usa esta notación de calculadora científica? Bueno, imagínate que yo quiera colocar en pantalla este número en la notación científica, ¿sí? 2 que multiplica 10 elevado a la tercera potencia, ¿sí? Pero, ¿cómo hacer eso de una forma muy práctica con esta función exp? Bueno, podría hacermos lo siguiente. Clica 2, né, no botão de número 2, e em seguida em la tecla exp, certo? Que é esta que está aí cá. Recuerda, todos muchachos e muchachas, que quando nós hablamos exp, é como se nós estuviéramos colocando a potência em la base 10. E este x que está arriba é onde vai quedar o número que tu vas colocar para hacer a notação científica. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, se eu quisera colocar 2 que tem uma multiplicação la base 10 elevado a 3, que vamos fazer? Vamos pegar o botão 2 exp e depois o 3. Entonces, esto que aparece en su pantalla de calculadora científica es lo mismo que esto que estás acá en la pantalla de tutela de su ordenador. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero, por ejemplo, imagínate que yo no quiera más, yo no quiera ese 2. Yo quiero un número racional que el pi. Entonces, que yo iba a hacer? Voy a escribir 3,14 y muchos otros números. No, para que yo pueda colocar el pi donde tiene un número 2, ¿qué yo iba a hacer? Bueno, ibas a colocar donde tiene la tecla exp. Mira que yo había dicho de estas dos funciones, shift y alfa. En botón de su calculadora científica, aquí abajo, tú tienes una presentación en amarillo, ¿sí? Entonces, mira acá. Mira acá. En botón, déjame colocar acá. En botón donde tengo la tecla exp, arriba de ella tiene en amarillo el número racional pi, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que ello aparece en mi pantalla de mi calculadora científica, donde tienes la tecla exp, yo voy a pulgar Shift. Entonces, cuando yo pulgar Shift, va a aparecer un S aquí arriba de su pantalla de calculadora científica. E se quando eu pegar a tecla exp e pulgar arriba dela, o pi vai aparecer na pantalla de mi calculadora científica. Então, pessoas, quando nós estamos falando de la tecla Shift e também a tecla Alpha em sua calculadora científica, é para que outras funções do mesmo botão de sua calculadora venham a aparecer acá. Então, por exemplo, se eu quero que pegamos uma função onde tem, por exemplo, algo que minha calculadora está dizendo que é rosa, vou clicar onde tem alfa e aí vai ativar a função que corresponde ao rosa. ¿Sí? Ahora,
si yo quiero activar lo que está en amarillo, então vamos colocar amarillo. Y todo lo que tiene en amarillo, voy a clicar en la tecla Shift. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una otra cosita que va a quedar muy buenísimo. Ahora, para esa primera parte, tú ahora sabes para qué sirve las teclas Shift y Alpha en su calculadora científica. ¿Sí? Ahora vamos a ver otras aplicaciones prácticas. Por ejemplo, nessa tela, voy a mirar aquí. La leche, sí. En esta tela, este cuadrado acá corresponde a pantalla de mi calculadora científica, ¿sí? Ahora, imagínate que yo quiero colocar una expresión de esta manera, donde esta expresión estoy diciendo que yo quiero primero multiplicar 5 por 6, después este resultado yo quiero multiplicar por 9. ¿Podría yo hacer esto de una forma de las antiguas, como las calculadoras comunes? Sí, ningún problema. Entonces haría 5 vezes 6 y daría un pulgar igual. Después multiplicaría esto por 9, encontrando 270. Pero yo puedo hacer una cosa muy más tranquila, muy más rápida, para que yo quiera el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, usted que ya hace un curso científico, un curso después de ensino medio, que está en las universidades, a veces tú tienes que tener un poco de tiempo, tener un tiempo muy más rápido do que teníamos si hiciesen unas contas sin la calculadora. Entonces, así, saber hacer esas pequeñas cosas puede nos ayudar a quedar mucho menos tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que yo quiera estas informaciones en mi pantalla, basta clicar en 9, nesta tecla para abrir paréntesis. Yo no sé hablar paréntesis en español, perdón. 5, después aperta el veces 6 y cierra el paréntesis, clicando así en la tecla igual para que usted tenga el resultado final, que es 270, ¿sí? Bueno, una vez que tiene la respuesta, acá va a quedar subido, apareciendo, subiendo, apareciendo en esta barra, ¿cierto? Bueno, imagínate que usted va a trabajar com este resultado. Por exemplo, a partir deste resultado, tu queiras fazer uma soma ou uma subtração, ou seja, quer fazer outra coisa. Para que não precise digitar todo de novo, o número todo novamente, basta clicar nesta tecla abaixo, onde tem a sigla ANS, que é uma sigla en inglés para respuesta, ¿sí? Entonces, si yo clico en esta sigla, ¿sí? Mira que me aparece. A partir de ella, yo puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, yo quiero somar con no sé, con 25. ¿Puedo hacer eso? Puedo. Y después dar un igual tendo otra respuesta en la pantalla de mi calculadora científica, ¿sí? Entonces, esa es una utilidad muy buena de esa máquina que puede hacer el diferencial de las calculadoras que no son científicas. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Hablando nuevamente de las teclas Shift y Alpha, ahora vamos a clicar un poco de ella en la práctica. Quando eu empecé esta classe, eu havia dito para você que as teclas Shift e Alpha significam outras funções. Então, quando mírate em um botão, por exemplo, voy a quedar nuevamente de el XP, donde tiene arriba de ello el del pi, el número racional arriba de este botón. ¿Sí? Mírate que este botón
ello es amarillo como la tecla Shift de su calculadora científica, ¿cierto? Cierto. Y algunas de estas funciones de su calculadora científica, mírate que ellas tienen una color rosa. Este color rosa va a quedarse activado cuando tú clicas en la tecla alfa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo miro la tecla EXP en mi calculadora, né? Yo voy a escribir de ese lado de acá. Entonces, ese rectángulo en su derecha es la pantalla de su calculadora, ¿sí? Entonces, si yo clico en EXP, va a aparecer una letra E acá, ¿cierto? Entonces, la letra E todavía es aparecido de ese lado de acá. Entonces, por ejemplo, que yo quiera hacer un E y yo aperto 10, por ejemplo. Entonces yo cliqué aquí E10 en mi calculadora, ¿cierto? Entonces algo igual ahí de su casa. Entonces cliqué E y también en 10. No olvidemos que esto de aquí es lo mismo que yo tener 10 elevado a 10, ¿cierto? Entonces yo tengo 10 elevado a 10. Pero imagínate que yo quiero sumar esto con una exponencial de Euler. Exponencial de Euler es esta donde la base es la letra E. Entonces, imagínate que yo voy a sumarla con una exponencial de Euler. Perdí el más en la calculadora científica y voy a apertar ahora la tecla Shift. Entonces he apertado todavía la tecla Shift en mi calculadora y ahora voy a apertar la tecla LN. La tecla LN, ¿por qué? Porque arriba de esta tecla LN yo tengo el en amarillo y el chi, el X arriba de acá, ¿cierto? Entonces cuando yo aperto esta tecla, vai aparecer o quê? Vai aparecer la letra E. Entonces, la letra E, buenísima, de esta manera. Esta letra E significa que ella va a me indicar que yo tengo un E con una expoente X, ¿cierto? Entonces acá tiene mi expoente X. Entretanto, este expoente yo puedo dar un número para ello. Por ejemplo, imagínate que sea 9. Entonces, si yo clico en 9 de este lado en la pantalla de mi calculadora científica, va a aparecer de esta manera. Entonces, este E con el 9 es lo mismo que yo tengo lo exponencial de Euler elevado a 9, ¿cierto? Ahora, si yo quiero solamente el número de Euler, que también es un número irracional, mírate, basta somar y apertar. Ahora, alfa, entonces voy a apertar alfa y nuevamente la tecla LN, que va a aparecer somar, shift não, perdão, alfa e ln, que vai aparecer um né mais um poquito mais tortito, desta maneira. Este el más tortito, como está na pantalla em nuestra derecha, ¿qué significa? Significa que tiene solamente el número el. No hay nenhuma exponencial de acá. ¿Sí? Entonces, esa es las dos diferencias entre el de Shift y el que es rosa. ¿Cierto? Este el de acá, né? Quando eu pular arriba, o que vamos ter de resultado? O resultado é 1,0 vezes 10 em la base 10. ¿Sí? Tranquilo? Este es entonces la operación con el shift y también alfa. Muchachos,
todas essas funções de shift alfa, ellas pueden ser para qualquer botão de sua calculadora científica, certo? Estes dois foram os exemplos utilizados acá, pero qualquer coisa, por exemplo, imagínate que você queira pagar sua calculadora científica. Basta vir em Shift e clicar arriba desta tecla assim, onde vas a desligar sua calculadora científica. Tranquilo? Bueno, fácil. Bueno, vamos caminar un poquito más. Algunas funciones ustedes van a precisar utilizar el logaritmo, ¿cierto? En la química, nosotros vamos prácticamente utilizar el logaritmo en la base 10. Pero vamos a entender un poquito mejor qué esto significa. El logaritmo es un tipo de operación de matemática da qual nós vamos estar utilizando muchísimo en la química, en las partes de los cálculos químicos. Entonces es muy importante saber essas operações. Entonces, ¿qué esto significa? El logaritmo es la función inversa de cuando estamos hablando de la exponencial. Então, eu tenho um número que está elevado a um outro expoente. E este vai a dar um número de acá, certo? Então, quando nós não colocamos nada, por exemplo, eu tenho esta explicação, log, ou solamente log como na calculadora. El log que não tem nada significa que log em la base 10, certo? Ou seja, eu tenho um número que elevado da el próprio 10, certo? Bueno, feito isso, vamos a las operações de la calculadora. Por exemplo, eu quero colocar aqui log. Então, cliquei log. Quando cliquei em log em minha calculadora científica, na pantalla vai aparecer este número, certo? Então, toda vez que colocarmos um log na pantalla, este 10 não existe, perdão. Todas as vezes que colocarmos um log na pantalla, será como se eu tivesse um log em la base 10. Então, por exemplo, se eu quero colocar um 5 acá à frente, vou ter que o log de 5 na base 10, né? E pegar arriba de um igual, será 0,0698, ¿sí? Então, log de 5 na base 10 é 0,698, certo? Esta é uma das funções de esta operação. Por exemplo, agora imagínate que eu não queira trabalhar com log, que eu queira trabalhar com sua função inversa. Por exemplo, la exponencial em la base 10, certo? Então, todas as vezes que eu pulsar o log, vai aparecer log em minha calculadora científica, toda vez que pugar arriba deste botão acá, certo? Pero, se eu quero que apareça el 10 em la potência, clico Shift e clico em cima do log. E vai aparecer esse 10 acá em la pantalla de minha calculadora científica, certo? Então, esse 10. Esse 10 que é aparecido todavia em sua pantalla é como se nós tivéssemos 10 elevado a x. Então, eu tenho acá uma exponencial. Por exemplo, em química será muito comum trabalharmos com esse tipo de operações. 10 elevado a um número, por exemplo. Então, imagínate que acá o número que eu quero ter em expoente seja menos 5. Então, basta que eu coloque esse 10 vindo da tecla Shift em log, certo? E coloque mais adelante menos 5, porque este 10
a menos 5 colocado pela tecla Shift em sua calculadora científica seria lo mismo do que tener 10 elevado a menos 5. Quando tu clicar em um igual, tu virá perceber que isto é lo mismo que 10 multiplicado por 1 multiplicado por 10 a menos 5. Este es lo que tiene en su calculadora científica, ¿cierto? Bueno, otra cosita también que puede ver acontecer también por ejemplo, imagínate que tú estás digitando y no sea el número 5 que tú quieras. Basta que clique em uma dessas funções nesta pelota de sua calculadora científica, nesta pelota, perdão. Então, clicar nesta setita, mírate onde é que vas este barra que queda se piscando em pantalla de sua calculadora científica. Aqui, colocar desenhado para cá. Então, por exemplo, acá, mírate que tem uma barrita piscando abaixo deles 5, certo? Por quê? Nestas setas de las pelotas, eu vou ou a mirar para mais adelante ou eu vou a caminhar para mais para trás. Por exemplo, imagínate que eu todavia havia hecho isso para que não precise apagar todas minhas operações. Basta que quando este barra estiver em 5 que va a estar piscando, basta solamente substituir por el número deseado. Por ejemplo, acá, donde esta barra estaba abajo de 5, yo ahora coloqué el 4. Entonces, la cuenta sería sustituida por el 4, ¿cierto? Entonces, hecho eso, ¿qué esto va a significar? Va a significar que la operación da cual yo deseo es 10 elevado a menos 4, que da este resultado acá en la derecha de nuestra pantalla. ¿Sí? Entonces, estas setas en su calculadora científica, ellas tienen unas funciones muy importantes, principalmente esta que va a la izquierda y esta que va a la derecha, para que cuando tú vas a hacer una expresión, como por ejemplo, esta de acá, que es muy grande, tú no precises apagar todo que la había hecho, ¿cierto? Algunas otras funciones también, personas, puede ser este llevado aquí. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate que usted quiere trabajar con números que no sea en la base 10. ¿né? En química es posible, sí, también. ¿né? O hasta mismo en la propia matemática. Entonces, por ejemplo, si yo colocara 4, esta operación, 5, acá, o que sería esto? Sería lo mismo de yo tener 4 elevado a 5. Entonces, haciendo eso en nuestra calculadora, esto sería lo que iba a aparecer arriba de nuestra pantalla. ¿Sí? Dando un igual, encontraríamos 1024. ¿Cierto? Mírate. Ahora yo tengo dos cosas muy importantes a hablar con usted. Primero, este coma después de 1. En la pantalla de su calculadora científica, este coma, ello va a nos indicar un punto, ¿cierto? Entonces ello hágale como un punto. Pero, si tú quieres colocar, por ejemplo, un número, 1,23, yo no vas a colocar y colocar neste coma. No hará. Su calculadora no va a reconocer. O correcto sería 1.23. Entonces, este botón del punto en su calculadora científica, ello vas a indicar o vas a hacer el papel del coma cuando se trata de un número, ¿cierto? Tranquilo, sí, un poco confuso tal vez, bueno, pero es tranquilísimo. Bueno,
Ahora para nosotros terminarnos un poco, las personas que hacen, por ejemplo, un curso para hacer una profesión en químico, por ejemplo, el técnico, muchas das veces va a tener que utilizar las raíces, sea cuadrada, sea no cuadrada, pero imagínate entonces, dos cosas muy importantes que nosotros debemos nos atentar cuando vamos a trabajar con raíces en la química y sobre todo con su calculadora científica. Opa, casi roto a mí acá, pero acontece. Pero, ¿qué tiene? Por ejemplo, imagínate que yo tenga que usted tiene que hacer una operación, por ejemplo, para calcular el desvío padrón, ¿no? Que tiene que usar una raíz cuadrada donde tienes que colocar muchos números dentro de ella. Bueno, en su calculadora científica, tú tendrás una parte de hacer cálculos de raíz cuadrada, pero es importante saber cómo hacer. Imagínate que usted desea una operación como esta, donde un número A más B está dentro de su raíz cuadrada. Pero imagínate trabajando con números que los que deseo es 5 somado con 4. Y este número yo quiero tirar a raíz de ello, ¿cierto? Para hacer esta operación en su calculadora científica, ¿qué ibas a tener que hacer? Pulgar en raíz, abrir el paréntesis y colocar el botón 5, si quiere esta operación, más 4 y cerrar el paréntesis. Después de todo esto, pulgar en botón de igual, tendrendo su resultado final, ¿cierto? Pero si tú deseas que solamente uno de los números tenga dentro de la raíz, por ejemplo, la operación raíz de A somado con B, ¿cierto? Imagínate que esto sea, por ejemplo, raíz de 9 más el número 3. Entonces, só bastaría pulgarmos arriba del raíz del número deseado, que en este caso tu ejemplo es el número 9, somado con el 3 y pulgar acima del igual. Tendremos así entonces el número deseado en su raíz cuadrada. Por ejemplo, profesor Emerson, eu não quero trabalhar com raiz quadrada, eu quero trabalhar com uma raiz, por exemplo, que seja cúbica, certo? Então, para nós trabalharmos com uma raiz que seja cúbica, por exemplo, basta com que, imagínate que esta seja a raiz que eu desejo. Eu quero trabalhar com raiz cúbica de 27. Bastava clicar el número, este número de acá, que yo todavía he clicado, ello vas a sustituir el x. Entonces, este x aquí de arriba que estás, vas a indicar cuál tipo de raíz que yo tengo. Y cómo yo hago para que ello aparezca en pantalla de mi calculadora científica. Basta clicar en el número deseado, clicar en la tecla Shift, recordando que el Shift es la tecla de botón donde tienes otras funciones y pulgar arriba de este botón donde tiene esta operación que parece un V virado, ¿sí? Al hacer esto, vas a seleccionar la raíz con la potencia que tú quieras, ¿cierto? Y solamente después vas a clicar los números deseados. No caso aquí, 27. Y pulgar en igual, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, imagínate que tú también estás haciendo un desvío padrón. Y este número se queda muy lejos, muy grande, muy lejos de saber dónde empieza, dónde termina, o queda muitísimo pequeño. Entonces hay una otra manera de hacer. Clicar en Mode,
mode 3 veces. Entonces mode esta teclita aquí, clica 1, 2, 3, ¿no? Porque cada vez que clicar, cuando clicar una vez, va a aparecer esto que está en azul aquí en su pantalla. Entonces clicó la primera vez, va a clicar, aparecer estas opciones. Clicó More la segunda vez, va a aparecer estas opciones. Clicó More la tercera vez, va a aparecer estas tres opciones. Caso queira trabalhar com os resultados solamente na notação de científico, ou seja, basta clicar E2 quando esta última teia, essa última escrito aparecer em tu pantalla, esta parte aqui abaixo, quando ela estiver em sua pantalla e tu clicar el 2 arriba de ella, vai aparecer estas informações em sua calculadora científica. Ou seja, quantos números tu queres que mirar depois del coma, certo? Então, clicando nesto, sua resposta vas a ter a notação de científico, certo? Ah, isso. Pero agora já não quero mais, já todavia já he hecho las contas, agora eu não quero mais trabalhar com as notações de científico. Como pode fazer para que minha calculadora científica vuelva a tener sus funciones normales, así como de esta clase había empezado? Bueno, para borrar los datos de su calculadora, ¿no? Para que no quede más ningún datos colocados en ella, basta con que clique la tecla Shift y una vez tú vas a clicar en Mode, ¿cierto? Entonces, Shift, otras funciones y clicar después en la tecla Mode. Vas a aparecer estas tres opciones em sua calculadora científica. Quando vocês vir e clicar em 3 vai ter AL. Este AL vai indicar que vas resetar sua calculadora científica. Quando tu clicar nele, vas ter estes traços em sua pantalla. Se der igual, sua calculadora foi cerrada, apagou tudo que tinha em sua memória e volvido a ter uma calculadora científica ou uma calculadora normal como qualquer outra calculadora. ¿Sí? Bueno, entonces esa fue la ayuda que yo hoy trouxe a usted de calculadora científica. Se quiser conhecer mais de meu trabalho, eu estou em Facebook em Help Química Oficial. Eu também estou em Instagram como E01 Química e também acá em YouTube como Help Química. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, venga conhecer outros trabalhos que eu hago acá e comente aqui abaixo que se te gustado, que tu sugieres, que pueda hacer de lo próximo. Sí, bueno, yo si sugerí que yo debo mejorar mi español, yo no voy a obligar, yo no voy a dudar, porque soy un brasileño hablando en español, entonces quiero un acento un poquito diferenciado, pero creo que es para entender. Sí, besito para ustedes, muchas gracias por tener asistido este video hasta acá. Adiós.